Hola, quería compartir con vosotros un par de reflexiones sobre los pilares exteriores de nuestra recuperación, porque con razón hablamos mucho de nuestro sistema sanitario, de nuestro sistema económico, de lo que ha pasado durante esta crisis, pero quizá nos estamos fijando poco en dos daños colaterales que tenemos muy importantes en esta crisis. Uno es en el sistema multilateral, que ya venía tocado de crisis anteriores y específicamente del embate al que lo estaba sometiendo el presidente Trump con sus políticas unilaterales de confrontación, de retirada de apoyos a organismos internacionales, de actuación por su cuenta en tantos y tantos ámbitos. Y estábamos ya en una situación de bastante tensión, de multilateralismo a un sistema mucho más agresivo, basado en rivalidades, en tensiones y especialmente con China. La pandemia agrava todos estos problemas, como hemos visto, y eleva aún más la tensión entre China y Estados Unidos y por lo tanto socava ese orden multilateral de una forma más preocupante todavía de lo que teníamos antes. Y esto nos debe alarmar en tanto en cuanto la recuperación, tanto desde el punto de vista de la salud como económica, depende muchísimo de la calidad de las instituciones multilaterales. La Organización Mundial de la Salud, a la cual se pueden y se deben formular todas las críticas que sean necesarias por su desempeño durante esta crisis, sigue siendo una organización fundamental. Y la solución a los problemas que tiene no es debilitarla, sino reforzarla, mejorar su funcionamiento, invertir más recursos, especialmente en la fase de investigación, vacunas, pero también en la ayuda a los estados en aquellos elementos que han fallado, que la distribución de material sanitario o la preparación de los estados para luchar eficazmente contra la pandemia. Por lo tanto, no saldremos de esta crisis con menos globalización, por mucho que tenga sentido que algunas cadenas de suministro se examinen con ojos algo más estratégicos y veamos que no podemos depender y dar por hecho que todo lo que necesites en la vida va a estar disponible en 72 horas en China y te lo van a poder traer, que tenemos que mirar efectivamente algunos elementos de la autonomía sanitaria. Esa es una discusión que ya estaba en marcha antes en el ámbito europeo en términos de soberanía, también en lo digital, en múltiples ámbitos, pero eso no quiere decir que te emancipes, que como está haciendo Estados Unidos, que se separe de China en todo lo que pueda, sino que simplemente tengas la capacidad de resiliencia ante situaciones de crisis. Lo lógico seguirá seguir funcionando en una economía global interconectada con cadenas de suministro muy amplias, pero que sepas precisamente dónde están las vulnerabilidades y cómo tomar el control de algunas de ellas cuando se rompan por razones accidentales, como es el caso de la pandemia, o por chantajes o presiones geopolíticas, como puede ser en otros casos. Por lo tanto, el reforzamiento del ámbito multilateral me parece una parte muy importante. Hay otro elemento que también es fundamental, que es el de la Unión Europea, donde creo que tenemos que tener mucho cuidado porque a pesar también, una vez más, de las críticas legítimas que se puedan hacer a sus actuaciones, pero esas críticas no deben olvidar que la Unión Europea no tiene competencias en materia sanitaria y que no puede sustituir a los estados y que solo puede hacer aquello que los estados le ordenen o le ayuden a hacer, dotándole del mandato, de los instrumentos jurídicos y también de los instrumentos presupuestarios oportunos. Se ha extendido la idea de que la Unión Europea actuó tarde y mal, y eso puede dañar la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas, precisamente en un momento en el que lo que necesitamos es que funcione la Unión Europea para estar al servicio de los estados, y donde vamos a entrar, ya lo hemos visto, en una disputa que puede ser amarga en torno a los programas de recuperación. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán, que ha sacudido los cimientos en muchos sentidos intelectuales, pero también legales, de la relación entre las instituciones europeas, en tanto en cuanto un tribunal constitucional de un país cuestiona la independencia del Banco Central Europeo, pero también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues nos deja muy claro que todo lo que nos espera por delante va a ser muy complicado y que no podemos caer en soluciones o en discursos simplistas de exigimos, demandamos, etc. Porque va a haber que negociar y negociar muy duro. Desgraciadamente, este es un shock
asimétrico, aunque al principio de la crisis pensamos que iba a afectar a todos los Estados miembros por igual, pero no lo ha hecho. Y además, en la parte que es simétrica, en cuanto al impacto económico, luego no lo es en cuanto a la capacidad y el margen fiscal de muchos estados a la hora de poder reaccionar. Alemania tiene mucho más margen, mucho más colchón, va a poder salvar más rápido y de forma más eficiente a muchísimas de sus empresas. Lo hemos visto con la inyección de 9.000 millones en Lufthansa, por ejemplo, en ayudas públicas, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado de no debilitar el mercado interior, a pesar de que haya que cambiar normas para permitir ayudas de Estado, pero para que salgamos de esta crisis no más desnivelados todavía de lo que estábamos después de la crisis del 2008, y no más divididos en torno a estereotipos y clichés norte-sur, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí va a ser muy importante desnominalizar en términos de país las ayudas que se reciban, es decir, que los presupuestos de la Unión Europea establezcan ayudas para sectores afectados por la crisis, sean empleos, pymes, sectores turísticos, aviación, y no tanto que vayan a países, porque eso entonces llevará a peleas entre los 4 frugales o los 4 austeros que se llaman los del sur, y volvemos a ver todos esos estereotipos tan negativos que vimos en el pasado. Así que yo creo que es muy importante que construyamos una manera de salir de la crisis donde la solidaridad europea se ejerza no como resultado de una pelea y de una exigencia y de una serie de chantajes y de subidas de tono, sino desde el entendimiento y la identificación de quiénes son los europeos afectados por esta crisis y cómo ayudarles mejor estén donde estén, en los sectores turísticos de Alemania, de Suecia, de Finlandia o de Países Bajos. Es necesario y lógico que esos fondos lleguen a todas partes. Por lo tanto, hay 2 elementos que son fundamentales para nuestra recuperación, que son el elemento multilateral y el elemento europeo, al cual pienso que legítimamente debemos criticar, pero debemos también a la vez entender que esas críticas deben ir desde el presupuesto de que es necesario reforzarlas, porque esas debilitadas no nos servirán de nada, al contrario, lastrarán nuestra recuperación aún más.